Juan Salas es el director de la Defensa Civil, un civil dirigiendo la Defensa Civil. Yo tenía mucho tiempo que no veía eso aquí en este país y como que es lo lógico, ¿verdad? Que para defender, para la Defensa Civil sean los civiles. Aquí se tenía pues a los militares en torno a esto y entonces tenemos que conversación sobre toda la acciones que él ha llevado a cabo en la institución y bueno, pues también tenemos el operativo navideño que ha pasado ya con la culminación de lo que tiene que ver con la temporada ciclónica y todos esos temas los vamos a tratar. Saludos, señor Sala, y bienvenido al espacio. Muchas gracias a ustedes por permitirnos un día soleado, un día hermoso, que la Defensa Civil sea parte del estado de informaciones que se sirven a la nación, porque justamente la Defensa Civil pareciera que está colocado en el imaginario dominicano como institución que solo existe cuando tenemos tormenta o en Semana Santa o ahora en diciembre. Así que muy agradecido de que nos permita exponer las acciones que Defensa Civil ha venido realizando de nuestra entrada a la institución. Ya unos 8 meses al frente de esta institución prestigiosa a la que le hemos llamado una reserva moral del país. ¿Cómo no? ¿Qué cambio, qué has hecho en la institución ya cuando va un civil a dirigir pues una entidad que ha tenido casi 2 décadas dirigidas por manos militares, o sea, dirigido por estamentos militares? ¿Qué ha podido hacer en estos 8 meses que lleva al frente de la institución? Sí, bueno, poner en contexto, nosotros entramos a la institución justamente a principio de la temporada ciclónica, sí, lo cual implicaba que todo el esfuerzo de nosotros como nuevas autoridades y el equipo que llegamos a la institución, un maravilloso equipo integrado por personas de veteranos del área, profesores, pero sobre todo un elemento común, con un espíritu de servicio. Okay. Nuestra carta para presentarnos. Somos un grupo que llegamos y el primer reto era sobrevivir a esta temporada ciclónica, justamente para romper con ese paradigma de que después de 18 años, el presidente Luis Abinader, de manera muy valiente, designa, como establece la ley, a un civil para dirigir la Defensa Civil. Entonces, en ese sentido, nosotros nos encaminamos a convertir la Defensa Civil en una institución más cercana a la población. Y paso a explicar esto. La ley 147-02, que justamente crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y esto es a raíz de cómo se manejó lo que fue la tragedia de George. Esto creó un precedente y hubo que regular, y en el 2002 se promulga esa ley, la 147-02, que crea un sistema. Así como hay un sistema de salud, hay un sistema de educación, existe un sistema nacional de gestión de riesgo. Y entonces esa ley le entrega a Defensa Civil el compromiso de dirigir la Comisión Nacional de Emergencia, que es la instancia que tiene a su vez 34 instituciones del Estado que cuando tenemos situaciones nos reunimos. Pero no simplemente cuando tenemos situaciones, sino tenemos que crear la política preventiva que rija el país durante todo el año. Claro. No simplemente cuando tenemos temporada ciclónica. Justamente esta temporada fue muy agitada. Los organismos que nos sirven las informaciones habían ya anunciado que íbamos a ser impactados por lo menos por 18 tormentas. Eso sobrepasó. Se formaron 20 y tantas tormentas, huracanes en la región y gracias a Dios no tuvimos grandes impactos, pero nos provocó a nosotros mucho movimiento, sí, claro, y que nos mantuvo durante la temporada muy ocupados en dar respuesta. Eso un poco nos llevó a comprender justamente los pasos que estamos dando. ¿Dónde estamos nosotros? Justamente a las gobernadoras, que son las que tienen con Defensa Civil, que crear los comités de prevención, mitigación, para dar respuesta cuando tenemos situación. Es un mandato de la ley. Defensa Civil es el secretario ejecutivo y las gobernadoras en la provincia reúnen a los diferentes... En este caso, las gobernaciones. Sí, decimos las gobernadoras ahora porque sí, todas son mujeres, pero las gobernaciones, sí, ¿verdad? Sí, correctísimo la aclaración. En este caso especial tenemos gobernadoras, pero son las gobernaciones. Entonces las gobernaciones con Defensa Civil tienen que crear los comités de prevención en las provincias. Y esto está integrado también por representantes del Estado, entiéndase
el delegado de Educación, el delegado de Obras Públicas, el delegado de Salud Pública, etcétera, etcétera, medio ambiente. Porque ese comité tiene que primero crear la política preventiva y es una tarea que el país tiene pendiente. Cuando llegamos a la institución empezamos a buscar los planes operativos y el último plan operativo, el plan que había para enfrentar la temporada ciclónica actualizado era el 2014. Eso quiere decir que la dinámica del planeta, y es importante detenernos ahí, las amenazas con las que el mundo ha visto, por ejemplo, anoche nos llegaron los reportes que en Estados Unidos más de 100 personas desaparecidas. Eso fue el pasado martes, Sí. con el evento que Exacto. se llevó Entonces, a cabo. todavía anoche ya, 5 días después, nos están llegando reportes. Entonces, fue una semana muy concurrida. Ya ha llegado este fin de semana, podemos decir que esa amenaza en un país, una potencia como Estados Unidos, debe llamarnos la atención. Ningún país en el mundo está en capacidad de dar respuesta exacta y precisa. Por tanto, tenemos que adelantarnos y por eso tenemos que hacer acciones preventivas. Como no, me llama la atención que me dice que el plan operativo de prevención no está un poco desactualizado. Sí. O sea, del 2014, o sea, tenemos 7 años atrasados. Ese es como el manual de lo que se debe hacer ante la posible presencia de un evento que vaya a afectar colectivamente a la población. Sí, y paso a explicarte. Justamente la ley 147, después de yo, crea un sistema. Okay. Y ese sistema tiene que ver los planes de todas las instituciones que deben dar respuesta. Y ese plan de esas instituciones de manera conjunta debe ser validado por el Comité Técnico. El Comité Técnico es una instancia de la Comisión Nacional de Emergencia que está integrado por diferentes representantes de obras públicas, medio ambiente. Las instituciones técnicas dan respuesta. Okay. Tenemos ese retraso. Eso quiere decir que nosotros estamos comprometidos ahora, después que pasó la temporada ciclónica, a actualizar ese plan. Y tiene que verlo y validarlo el Consejo Nacional, que está presidido por el presidente de la República. Okay. Está pendiente. Entonces, la tarea de nosotros en el nuevo gobierno, no hemos planteado, ha sido llevar a la legalidad todas las instancias del gobierno. Por eso decimos que está desactualizado. Ahora, la Defensa Civil tiene un plan operativo que aplica cada vez que tenemos amenaza y eso va a responder a los niveles de alerta, si es amarilla, si es roja o si es verde. En ese sentido, ya nosotros hemos empoderado al Comité Técnico para que inicie el proceso de actualización. ¿Por qué? Okay. Nosotros llegamos a la institución y encontramos un sinnúmero de informaciones que estaban servidas en el CINI. El CINI es la instancia que tiene la Comisión Nacional de Emergencia y que funciona en Defensa Civil. El Sistema Integrado Nacional de Información. Ahí están informaciones que sirve el INDRI, Obras Públicas, ORNAME, Salud Pública. Y estas informaciones nos dicen a nosotros que todos los días tenemos que actualizarlas. Hay cañadas que de repente fueron reparadas por Obras Públicas, las sacamos dentro del marco de la vulnerabilidad. Okay. Pero hay puentes que fueron reparados. Pero, por lo contrario, hay cañadas que han desbordado en un año y tenemos que ponerla el próximo año como una zona vulnerable. Eso tiene que actualizarse todos los años, estamos pendientes a esa actualización. Por lo que nosotros, en ese sentido, a la llegada a la institución, nos hemos planteado convertir la Defensa Civil en una institución técnicamente actualizada. ¿Cómo no? Eso pasa por la creación de una aplicación de la alerta temprana comunitaria, que permita que el comunitario nos vaya reportando a Defensa Civil las situaciones que se dan en el territorio. Y con eso validamos para que los alcaldes sepan qué está pasando en su comunidad y puedan entonces prever situaciones. Porque a veces una cañada nos descuidamos y se tira basura, árbol, rama, y cuando llueve arrastra y entonces obstruye un puente y se produce una inundación que pudo haberse evitado. Claro, claro. Bueno. Qué bueno que me está diciendo esto y qué bueno que el tema que no solamente es para temporada ciclónica o para época de Navidad, porque el pasado fin de semana estaba yendo a la región este del país y en el tramo por ahí, luego de cruzar una tragedia, luego de cruzar pues
el peaje, había un entaponamiento, un embotellamiento y bueno, y dije, pero ¿y qué es lo que pasa? Y en un lugar que no debía haber porque era en plena autopista de las Américas. Y luego cuando llego pues al lugar del hecho, ahí hay un cadáver, parece que alguien lo chocó, que iba cruzando, algo así por el estilo. Y entonces ahí quien estaba, parece que no había llegado ni los agentes de la ME ni nada, y quien estaba dirigiendo el tránsito y protegieron muy bien con un manto el cadáver, era personas de la defensa civil, o sea, que aparentemente ustedes están articulados para cuando existe alguna situación. Por lo menos veía a alguien con una gorra de la defensa civil que estaba viabilizando eso. Antes de llegar inclusive la policía, ya sí había una ambulancia, parece que estaban esperando al médico legista. De manera que ustedes cubren todo el territorio nacional y están para cualquier evento, cualquier situación que amerite intervenir. Sí, es correcto. La Defensa Civil es la institución del Estado que tiene mayor presencia en todo el país. Esto implica que nosotros, justamente esta semana que ya concluye, nos reunimos con los 32 directores provinciales para discutir lo que va a ser el plan de Navidad, el plan operativo de Navidad, esta temporada. Y que eso a la vez tienen que ellos replicarlo en sus bases. La base quiere decir que tenemos en nuestra plataforma casi 15.000 voluntarios. 15.000. Esos 15.000 voluntarios se articulan y ahora para este operativo que vamos articulando con las diferentes instituciones del Estado de socorro, entiéndase ONAME, entiéndase Obras Públicas, y en la coordinación que se hace, donde participa también el COE y otras instituciones del Estado, Defensa Civil le va a aportar 9.325 hombres y mujeres a este operativo. Okay. Es importante señalar lo siguiente, que la población lo sepa. La humanidad y República Dominicana vivimos 2 años difíciles con el tema de la pandemia. Y justamente para este tema de la pandemia, esta amenaza que teníamos, mientras la población del mundo estaba asustada, este grupo de voluntarios, casi 15.000, estaban en la calle, desinfectando áreas, vacunando personas, y justamente esta semana en nuestra plataforma se reportaron desde el 12 de mayo a la fecha 776.000 vacunas que las brigadas operativas y médicas de defensa civil, médicos y paramédicos, le han reportado al país. Esto se suma a las cantidades de vacunas que ha colocado diferentes instituciones del Estado, pero que nos colocan como uno de los países de la región con mayor tasa de ciudadanos vacunados. Son de las acciones que Defensa Civil ha estado desarrollando y que de manera quizá anónima pudiéramos presentar héroes, familias completas que tradicionalmente son de Defensa Civil, de manera que Defensa Civil, reiteramos, es un patrimonio del país porque está conformada por voluntarios. Podemos ver provincias donde tenemos en nuestra plataforma 468 personas inscritos, pero ahí solamente hay 2 servidores públicos. Los demás son voluntarios. Son médicos, paramédicos, muchachos que cuando tiempo de Semana Santa dejan a sus novias o a sus novios y se van a las playas a cuidar la vida de otros novios que se están bañando. De igual manera, los más adultos, cuando otros están en la casa, salen entonces a proteger la vida de su vecino y sus amigos. Claro. Y ese es un patrimonio... Solo a cambio del deber cumplido, del deber más cumplido. Nada, porque no hay ningún tipo de remuneración ni nada. Sí. Y lo hacen con mucho orgullo, con mucho entusiasmo y con mucho coraje, ¿verdad? Eso hay que tener una vocación pues importantísima. Entonces, estos más de 9.000 voluntarios que estarán ahora en el operativo de Navidad, ¿cómo se distribuyen? ¿Cómo operan? ¿Qué van a hacer pendientes? ¿A qué estarán? Sí, importante. Hay, por tradición, Defensa Civil se integra y se le asigna diferentes paradas en puntos vulnerables, donde ya se ha identificado que hay zonas de mayor tránsito y ocurrencia de accidentes. Estaremos en esos lugares tradicionales, en las Américas, las principales avenidas del país, claro, aquí en el Gran Santo Domingo y en otras provincias. Pero esta Navidad tiene un elemento nuevo, y es que ahora vamos a ir a las plazas comerciales con los voluntarios y a los aeropuertos. ¿Por qué vamos? Okay. Sí, porque el mundo se ha abierto.
Nuestra economía necesita dinamizarla, pero no podemos perder de vista de que tenemos la amenaza de la pandemia. Entonces nuestras brigadas van a cantarle una canción que los voluntarios han compuesto, donde más adelante pudiera pasársela para que ustedes la escuchen. No? Y la puedan colocar aquí. Es bueno que todos los niños se la aprendan. Justamente esta semana fue y nos visitó un grupo de TikTok, que son chicos que se dedican, que tienen millones de seguidores, y ya empezó a moverse en la red. A correr al mundo. A correr al mundo. Entonces estarán nuestros voluntarios cantando su canción en la plaza, animando a las personas, al que no se vacunó, vacúnate. Si no te vacunas, tú no estás de, no estás de nada. Okay. Si vas a manejar, no tome tu mascarilla, póntela. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque la prevención todavía sigue siendo un elemento importante para mantener esta apertura que estamos exhibiendo al mundo. Somos un país que depende básicamente en lo fundamental, nuestra economía, del turismo, y mientras presentemos cifras importantes que hemos estado reduciendo el contagio del virus, nos permite entonces tener una economía sana, y por lo tanto Defensa Civil seguirá jugando un papel importante en ese proceso. En estas Navidades serán diferentes, como dice nuestro jingle, y Defensa Civil, más que apostado en la carretera, también estará en la plaza comercial, estará en los parques dando volantes y llamando a la ciudadanía, a los aeropuertos, y invitando a los ciudadanos a divertirse, pero sin bajar la guardia. Claro, claro, y sobre todo me llama la atención eso, de ese trabajo que han hecho ustedes con respecto al tema del coronavirus, todo este trabajo, o sea, casi no se había aireado, por lo menos yo no lo había escuchado, pero ustedes han tenido una preponderancia y un trabajo importante en el proceso de vacunación, el proceso de llevar información, de prevención y todo esto. O sea, que es algo bastante destacado. Sí, bueno, la Comisión Nacional de Emergencia, dentro de las aportaciones que recibimos de las agencias internacionales, en este caso de la Unión Europea, parte de esos aportes económicos fueron invertidos en esa campaña, en regalar vacunas, regalar mascarillas, y Defensa Civil en este momento tiene 408 voluntarios que siguen vacunando en diferentes lugares. Pero lo novedoso fue Defensa Civil creó varias modalidades. Por ejemplo, nuestro autobús con el que se mueven los voluntarios se convirtieron en unidades móviles de vacunación. Y llevamos esa vacuna en esos barrios vulnerables, donde doña Lola, que vende habichuelas en la mañana, para que ella no se moviera de su centro donde se gana la vida, o el Motoconchita, lo vacunábamos ahí. Y fueron de las acciones que Defensa Civil motorizó en momentos oscuros, hace 4 o 5 meses, y recuerden que había el mito de que si te vacunas no puedes tomar. De hecho, se viralizó el señor que decía aquello. Entonces, cuando ya la ciencia nos dice, no, eso es un mito. Entonces, Defensa Civil salió a la Lincoln, a la zona colonial, a vacunar a jóvenes. Y los muchachos, incluso nuestros jóvenes, llamaron la vacuna del teteo en la noche. Sí. Y esos fueron de los números que Defensa Civil reportó en un momento que el país necesitaba presentar cifras para abrir esta economía. De manera que Defensa Civil sigue siendo héroe anónimo de la nación. De igual manera, nosotros salimos también en ese recorrido cada vez que diferentes instituciones del Estado necesitaban el apoyo en la jornada de vacunación, y nuestro equipo se posicionó, la provincia tal, para no mencionar el nombre, estamos flojos, necesitamos reforzarlo. Ahí nuestra brigada, nuestro autobús, y nosotros personalmente fuimos acompañando al equipo técnico y reforzamos esas provincias para sacarla de esos números rojos y poder liberar la economía. Y creo que Defensa Civil en ese sentido ha hecho una labor este año titánica. Hemos dicho que mientras otros se han quedado en la casa por temor, nuestros voluntarios de manera heroica salieron a la calle a enfrentar la pandemia, y hoy podemos presentar una cifra que a Defensa Civil la coloca dentro de las instituciones que más vacunas pudieron aportarle per cápita. Y eso es un patrimonio de la nación, porque son personas voluntarias que salen de su casa y que lamentablemente, algunos de los nuestros también en esa lucha, en esa batalla, perdieron su vida de manera heroica, como don Pablo, nuestro director provincial de San Pedro de Macorís, que perdió la vida producto del COVID. Pero era una batalla y algunos soldados habían que caer, y Defensa Civil hoy le rinde tributo a través de tu espacio a ese héroe nuestro, don Pablo de San Pedro de Macorís, quien enfrentó con gallardía la enfermedad
y nos manda un lindo mensaje. Claro, Es decir, claro, seguir claro. luchando por la vida vale la pena. Claro, claro. Bueno, pues solicito la anuencia de Juan Salas, quien es el director de la Defensa Civil. Vamos a un corte y ya regresamos con los minutos finales de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con Juan Salas, quien es el director de la Defensa Civil. Bueno, y ya con la experiencia que tiene de los 8 meses y en los operativos que se montan, se puede decir que lo que más ustedes asisten, sobre todo claro, en los operativos de Semana Santa, en los balnearios, pero en Semana Santa y en diciembre, el tema de los accidentes de tránsito es lo que ustedes pueden ver más, ¿verdad?, que se producen con más frecuencia dentro de estos operativos, ¿no? Sí, sí, los accidentes de tránsito, obviamente, se incrementa el flujo de pasajeros, la movilidad, y cuando tú le sumas eso, la ingesta de alcohol, entonces eso hace que se incrementen los números. De lo que se trata ahora, hay un nuevo elemento que es el COVID, y entonces hay que incorporarlo en el catálogo de protocolo de nosotros, no simplemente llamarlo, sino que si hay 5 personas en el vehículo, que se ponga la mascarilla, es decir, hay que estar atento a detalles fundamentales. Tenemos más carretera, tenemos más flujo de personas, entonces Defensa Civil tiene mucho más trabajo, pero hay un mejor ánimo. Es importante que sepan que Defensa Civil es una institución del Estado y que tiene una plataforma de voluntarios, y que esos voluntarios siempre han estado al servicio de la nación. Por lo que el presidente de la República, Luis Abinader, en el decreto que autoriza o que llama a realizar un censo, que teníamos pendiente el censo, ahora inicia el próximo año, Defensa Civil está dentro de las instituciones que tenemos el compromiso de realizar ese censo. ¿Por qué eso? Porque nuestros voluntarios, al tener presencia a nivel nacional, casi 15.000, son fundamentales para el levantamiento de información cartográfica y el levantamiento de información del punto de vista humano, determinar dónde vive la persona vulnerable, cuántas personas hay vulnerables viviendo en espacios vulnerables, y la clasificación, cuántos son niños, niñas, cuántos son discapacitados, y Defensa Civil también va a ser parte de ese censo que ya hemos anunciado que se va a realizar el próximo año. Defensa Civil ya este año dejó instalado como parte de la cultura del dominicano, con la apertura del torneo de voleibol que concluyó ayer, la versión masculina, el minuto preventivo. ¿Qué busca Defensa Civil con esto? Crear en los dominicanos una cultura preventiva, que así como cuando tomamos un avión, las líneas aéreas no promueven que los aviones se caen, pero prevén que puede pasar, nos dicen qué hay que hacer en caso de un accidente. Defensa Civil, cada vez que se produzcan eventos artísticos o deportivos, entonces va a colocar un minuto preventivo indicando cuál es la salida de emergencia, que le den preferencia de salida a los discapacitados, a las mujeres embarazadas, a los niños, a los ancianos, como una manera de crear esa cultura preventiva que no permita reducir tragedias. Vemos que pasan situaciones en diferentes lugares del mundo que se producen estampidas, y eso hay que evitarlo en nuestro país. Somos un país amante al deporte, amante a la diversión. Los espectáculos, que montan grandes espectáculos, por ejemplo, en el Centro Olímpico y cosas. Entonces ustedes también intervienen en eso para un poco concientizar sobre la manera de cómo evacuar ante una situación de peligro y cosas. Por ejemplo, la última participación importante que tuvimos fue con la partida de Johnny Ventura, el caballo mayor. Su familia nos solicitaron que lo acompañáramos, porque justamente el tema del COVID, el distanciamiento, prever situaciones que se dan, una persona puede desmayarse, entonces teníamos un grupo paramédico ahí dentro, una ambulancia postada afuera, y eso permite niveles de seguridad. Claro. En espectáculos como eso, porque la muerte de un personaje como ese, Johnny Ventura, implicaba concentración de personas, y tú tienes que prever. Entonces, la idea de nosotros como Defensa Civil, insistimos, es pasar de esa visión de dar respuesta
a una visión preventiva. Okay. Y he establecido, Naciones Unidas, Unión Europea han establecido que es mejor invertir $1 en la prevención y no $8 en la respuesta. Claro. Porque la vida humana no tiene precio y Defensa Civil, como responsable de la preservación de la vida de los ciudadanos y sus bienes, ha estado encaminada en esta gestión en prever, en capacitar. Nosotros hemos capacitado miles de nuestros voluntarios desde que llegamos a la institución, porque no puede ser que un voluntario con una camiseta naranja esté en el metro y una persona se desmaye. ¿Y qué va a hacer? Claro. De manera que lo que queremos es que ese respeto, ese cariño que existe del pueblo dominicano hacia Defensa Civil sea bien merecido. Y aprovechar tu espacio para decirle a los voluntarios que seguramente nos van a escuchar, Claro, que ya en enero tendrán un nuevo carnet, un carnet con código QR, que le va a permitir a ellos disfrutar de las diferentes facilidades, para decirlo así, que el gobierno está dando a través de ese carnet a aquellos voluntarios que no son empleados, que no están en una nómina y que así lo necesiten. Y sobre todo, ya hemos hecho acuerdos con ITLAS, con Infotep, con la ONSA, para que los voluntarios de Defensa Civil puedan tener acceso a esos servicios de manera gratuita. Y sobre todo, muy importante, que ningún voluntario ande en la calle sin el seguro de salud. Y ese es un compromiso como asumido del nuevo gobierno y estamos anunciando por esta vía. No habrá a partir del próximo año ningún voluntario que esté debidamente acreditado en nuestra plataforma sin el seguro de salud, porque son voluntarios que se exponen. Claro. Y ya ustedes vieron este año en el rescate de cadáveres, lamentablemente, buscando en Cañada. Entonces, una persona que se clavó una situación como esa, los responsables de un Estado que mínimo le prevé de un seguro. Claro. Entonces son de las medidas. ¿Habrá algún acuerdo con SENASA en ese sentido? Ya hay un acuerdo con SENASA, igual con Infotep, igual lo hay con los CTC, igual lo hay con el ITRA y con la ONSA. Estamos renovando los carnets para actualizar la base de datos. Tenemos una cantidad de voluntarios que también por su edad van a pasar también al sistema de pensión, porque son merecedores. Son personas como Lalín, que ahora lo reconocimos, un señor de 78 años, pero que entró a Defensa Civil siendo un jovencito, claro, y que ha pasado toda su vida como voluntario de Defensa Civil y que tuvo la Defensa Civil desde su fundación. Entonces, un gobierno responsable debiera de alguna manera resarcir, porque son personas que su vida la han dedicado a salvar vidas. Y los voluntarios esta vez les vamos a dignificar, les vamos a devolver parte del esfuerzo que ellos han hecho por la nación. Qué bueno, cuánto me alegra eso. Hay un tema que no podemos dejar de mencionar, si bien es cierto que nosotros estamos en la ruta de los huracanes, pero también en menos de 10, 11 años en la isla han habido 2 terremotos bastante contundentes. O sea, desgraciadamente, pues han golpeado a Haití, diría, bueno, pues no han afectado a la República Dominicana, pero igual duele una tragedia, lo que implica que la isla está expuesta en cualquier momento. Ha habido dos grandes terremotos, insisto, en 11 años, y bueno, pues el historial que tenemos. Yo sé que se han hecho simulacros y todo eso. El terremoto contrario al huracán es más difícil de predecir porque, bueno, ya los huracanes, la ciencia te pueden hablar de las trayectorias y de todo, y las prevenciones. Aquí hemos hecho una maestría en eso, que le podemos dar clase en materia preventiva a los Estados Unidos, a Europa, a todos esos países avanzados. En el caso de los terremotos, donde la Defensa Civil, obviamente, Dios no lo quiera, pero si llegara a suceder, y sobre todo porque he entrevistado al director del Instituto de Sismología y habla de mucha vulnerabilidad que existe en edificaciones tanto privadas, apartamentos, como en propias instituciones públicas. ¿Cómo ustedes visualizan ese tema y cómo pues pueden informar o pueden tener algún elemento precautorio en cuanto a todo su personal por si un evento de esa naturaleza, Dios no lo quiera, nos llegara a impactar?
Sí, tú has hablado de un elemento importante, de mucha preocupación. Nuestra llegada como presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, la primera conferencia que allá se estableció, la hizo el ingeniero Reyes Madera, quien dirige la ONESB, que es la Oficina Nacional de Evaluación e Infraestructura para la Evaluación Sísmica. Y él ha hecho un reporte sobre cómo hemos estado como país, como nación, construyendo al margen de ese código sísmico que tiene más de 15 años y que se han irrespetado. Él le corresponde, y de alguna manera lo ha hecho de manera muy magistral y de manera muy responsable, ha alertado al hecho de una vez por todas, darle cumplimiento a las construcciones privadas y del Estado apegada a ese código sísmico. Ya ese es un tema que se está planteando, este próximo año ya se van a hacer unas evaluaciones, justamente hay un proyecto que la Comisión Nacional de Emergencia, nos hemos reunido con él, hemos firmado un acuerdo entre la Comisión Nacional de Emergencia y ONESB para la evaluación de algunas escuelas en ese sentido y poder dar reporte al país de cómo andamos en ese sentido. Colombia, por ejemplo, en los últimos 15 años ha estado reforzando sus escuelas porque ha reconocido que muchas han sido construidas al margen de la falla sísmica. Como tú establecías, como isla hemos surgido, hemos emergido en medio de múltiples fallas y que compartimos la isla con Haití y que justamente vimos que en 14 segundos más de 300.000 personas murieron en Haití. Y estamos hablando de la misma isla que compartimos, falla sísmica y que no podemos estar al margen de esta amenaza que tenemos. Que a diferencia de la tormenta, los huracanes, podemos predecir trayectoria, velocidad del viento, cantidad de lluvia, pero como no podemos predecir la falla sísmica, sí tenemos que empezar a instalar en la cabeza de nuestros niños, de los ancianos, de todos los ciudadanos de la isla, una cultura de prevención. Por lo que Defensa Civil ha estado acompañando a diferentes instituciones públicas y privadas en la formación o formulación de su plan de evacuación, de su plan estratégico que permita crear zona de evacuación, ruta de evacuación, los puntos de encuentro, porque a veces vamos a instituciones y la palabra punto de encuentro no la asociamos a un posible terremoto. Entonces es importante que nosotros como nación, que apostamos a la seguridad, entonces desarrollemos esa cultura preventiva, que es lo que nos corresponde, porque son eventos súbitos que no tenemos posibilidad hasta ahora de predecir. Pero si hay una cultura preventiva, es posible que todos de repente nos asustemos, pero ya si en nuestra cabeza existe la posibilidad de entender que esa luz se va a prender y me dice que esa es mi ruta de evacuación, voy a salir por ahí y me gano unos segundos. De manera que nosotros de la Comisión Nacional de Emergencia que presidimos hemos estado alentando a las diferentes instituciones que conforman este sistema para ir desarrollando una cultura preventiva que nos ponga a tono con estas amenazas que tenemos, porque somos una isla que está cimentada en fallas que amenazan permanentemente y que gracias a Dios hasta ahora no hemos sido impactados. Pero el simulacro justamente buscaba eso. El pasado simulacro, ir creando esa cultura, y fue interesante ver cómo niños, niñas salían en los colegios de manera correcta, pegado a la pared, teniendo un protocolo que antes ya se había establecido con los encargados justamente de gestión de riesgo de cada escuela y que hemos estado acompañando a la Cámara de Diputados, a instituciones privadas, a crear ese plan de evacuación. Y nosotros esta semana justamente estábamos en Honduras, porque somos parte de CEPREDENAT. CEPREDENAT es el organismo colegiado de la región y que Dominicana presidimos nosotros. Es el sistema para la prevención y mitigación de desastres de Centroamérica y Dominicana. En esa integración tenemos un simulacro regional donde participaremos con técnicos dominicanos justamente en el mes de febrero. Y esa experiencia que vivimos esta semana en Honduras, nos permite a nosotros entender que este tema de prevención no es simplemente dominicano, tiene un carácter regional y que nuestra actitud preventiva debe ser la bandera para convertirnos en una nación confiable que garantice esa seguridad que la inversión extranjera necesita en países como nuestro. Porque qué bien que tú vas a Defensa Civil y te vas a encontrar que dice, este edificio es cardioseguro, porque tenemos un sistema que no permite que si alguien de repente en una de las principales causas de muerte del país, que es el ataque cardíaco, tenemos un sistema que nos permite a nosotros reanimar en lo que llega el 911, la ambulancia de atención. Y eso debemos llevarlo, hacerlo una cultura en este país,
de manera que sí estamos trabajando para, en caso de que fuéramos afectados por un tipo de fenómeno como en este caso un terremoto, nosotros, nuestra brigada en Haití, le dieron asistencia y siempre ha sido parte de la cultura nuestra, la solidaridad internacional. ¿Cómo no? O sea que ya hay personas aquí que tienen experiencia en Sí, trabajar sí. con esta tragedia, que ya han ido a Haití en eso. Sí, sí, claro. Pero para la parte preventiva, que bueno, es muy difícil, pero la parte de esos segundos que se pueden aprovechar, por ejemplo, veo que México tiene una gran experiencia en eso, lo mismo que Chile, y sería enriquecedora ver eso con esos países, cuáles son los protocolos que tienen para uno tratar de ir con un aspecto, como dice, de educación y de formación. O sea, cuando el terremoto de Chile, yo estaba de Haití, el primero, el del 2010, yo estaba en una emisora y era como un 8º piso y todo el mundo salió corriendo, se fue para ahí. Me decían, bueno, ¿por qué te va a quedar aquí? Vamos a evacuar por la escalera. Yo recordé que ese pánico generalmente lo que hace es crear peor situación, quizá aglomeración o algo así. Uno ubica, había una mesa o algo así por el estilo. Digo, bueno, si lo que puedo hacer es quizás ponerme debajo de la mesa o no estar cerca de un lugar así rápidamente, ¿verdad? Uno con sobre todo la aprensión, pero esas cosas se deben pues replicar, se deben formar. ¿Qué debemos hacer en esos segundos y cómo debemos estar preparados? Y es importante, me imagino, la escuela trabajar con eso, qué sé yo, digo, Sí. especulando aquí. Sí, justamente ando con este reconocimiento que nos dan de las instituciones del Estado, las cientos de instituciones del Estado. Hemos sido reconocidos en nuestro renglón de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, porque hemos trabajado en estos 8 meses en crear territorios resilientes. Eso implica que hemos estado capacitando a la gobernadora, a las alcaldías, para cuando se produzcan situaciones como esta, cómo responder, porque son ellos los responsables del territorio. Eso lo decíamos en principio. Porque, miren, el país se encuentra en un proceso de reforma del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Nuestra ley 147-02, que se promulgó en el 2002, debe ser, digamos que, remozada. Porque, si bien es cierto que nosotros tenemos el compromiso de acompañar las instituciones del Estado y la pública en la creación de defensa civil, digamos que la mejor respuesta de los sistemas de evacuación. No hay un marco de sanción que te diga que si tú no lo haces no va a pasar nada. Pero otros actores que no estaban en ese momento cuando se creó la ley están fuera. Y ese marco regulador no sanciona. Por tanto, la reforma que se ha llamado, que nosotros hemos asumido, entendemos que es necesario, en este momento en el país, entendemos que va a buscar resolver eso. Que los dominicanos, las diferentes instituciones del Estado, puedan, por compromiso y por mandato de la ley, actualizar esos planes de evacuación, planes de emergencia, no solamente el sector público, el sector privado, para dar una seguridad cada vez que nos visita un turista, bueno, que diga, bueno, pero aquí tengo una ruta de evacuación, hay una zona que si pasara algo, ¿hacia dónde me voy? Y eso, aunque la ley lo establece en este momento, no tiene un marco regulador y esta ley está en proceso de revisarla conjuntamente con el MEPI, que quien está encabezando esta reforma a la ley, el presidente ha dicho en su discurso que aquí tiene que planificarse todo. El desarrollo y el riesgo, y en este caso, para no llegar al desastre, tiene que planificarse y presupuestarse. Y Defensa Civil está acompañando al MEPI en este proceso porque el país necesita darse un marco legal actualizado que nos permita, cuando nos encontremos en una situación de tragedia, poder estar preparado para dar la mejor de las respuestas. Y Defensa Civil en ese sentido está acompañando esta reforma de ley que es necesaria. Como por ejemplo, donde se presentan, ya hablamos de grandes espectáculos, pero lugares cerrados como discotecas, centros de diversión, cines, todo esto uno ve en otros países que uno visita que siempre hay una puerta de evacuación. Y en muchos lugares aquí, yo no sé, porque ya yo no hago vida social de eso de discoteca ni nada, pero antes no se veía, no sé cómo seguimos así, de
sobre todo donde van tantos jóvenes que están bailando, consumiendo bebidas alcohólicas y todo, sí. Si hay un incendio, si hay una cuestión, cómo pueden evacuar. En eso aquí hemos mejorado o definitivamente todavía nos falta por avanzar. Nos falta por avanzar. Aquí está pendiente aplicar de una vez por todas la Ley de Desarrollo Territorial, que busca justamente eso, es decir, no podemos estar construyendo instalaciones en lugares no adecuados, y eso pasa por entonces que regular el desarrollo. El desarrollo tiene que regularse, porque el desarrollo genera amenazas y vulnerabilidades. Es decir, nosotros, por ejemplo, la zona de Gascue era una zona horizontal, y ya está pasando a convertirse en una zona horizontal. Eso significa que ante una situación sísmica, la respuesta hay que imaginársela. Es decir, ya tenemos 15, 20, 14 pisos, entonces donde habían 2 familias, ya viven 30 familias, 28 familias, entonces el desarrollo implica amenaza, y eso implica que las naciones tienen que prepararse y adecuar su marco legal. Y Defensa Civil en ese sentido, por eso insistimos en nuestra Escuela Nacional de Gestión de Riesgo. Es una escuela que capacita a nuestros voluntarios y que prácticamente todos los días damos cursos a diferentes instituciones públicas y privadas sobre manejo de incendios, ruta de evacuación, múltiples cursos que permitan ir creando esa cultura preventiva. En el caso de las áreas de diversión, ya está pendiente para el próximo año, a principio, una reunión con los dueños de bares de la zona colonial para sentarnos a discutir justamente ese tema, es decir, cómo va a ser la ruta de evacuación, hay que actualizarla, por lo que quiero aprovechar para llamar a que nuestros jóvenes, nuestros profesionales se integren a la defensa civil, den el paso a integrarse a una institución que es un patrimonio de la nación, aprovechar nuestra plataforma de manera virtual pueden hacerlo. Ser de la defensa civil es el patrimonio de una familia que cuando la patria le ha necesitado, hemos estado al frente. Así que aprovecho para decirle que sean parte de esta familia como voluntario de la defensa civil. A usted reiterarle que como comunicador vamos a necesitar que su voz se convierta en una voz creíble. Para mí es una honra. Así que está invitado a que nos acompañe, nos visite y sea parte de ese voluntariado que necesita la nación. Cómo no, con mucha honra y con mucho amor, pues haría todo lo que esté a mi alcance en ese sentido. Muchísimas gracias y le felicito, por fin puedo conversar con un civil, no porque los guardias ya también nos hablen y hablan bien y de todo, pero bueno, tienen a veces las restricciones de que, bueno, si lo que digo al comandante le puede molestar o algo así por el estilo, pero le agradezco sinceramente y bueno, lo más importante es la prevención, así que muchísimas gracias por su participación. Gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.